Desde el primer instante, la escena resultó profundamente perturbadora. En la sala del tribunal, mientras el ambiente estaba cargado de tensión, miedo y dolor contenido, el joven permanecía sentado con una expresión que desentonaba por completo con la gravedad del momento. No mostraba nerviosismo, ni señales visibles de angustia. Tampoco parecía afectado por la magnitud de los hechos que lo habían llevado hasta allí. Por el contrario, sonreía, una sonrisa firme, constante, casi desafiante, que provocó escalofríos entre quienes lo observaban. Tenía apenas 17 años y se llamaba Michael Swanson. Para muchos presentes, aquella sonrisa fue más inquietante que cualquier prueba presentada en el proceso judicial. No era la sonrisa de alguien confundido, ni la de un menor superado por circunstancias extremas. Era la expresión de alguien que parecía sentirse orgulloso de estar en ese lugar, como si el tribunal fuera un escenario, y él, el protagonista principal de una historia que deseaba contar al mundo. Desde ese momento, el caso dejó de ser únicamente un expediente legal y pasó a convertirse en uno de los episodios más inquietantes analizados por expertos en conducta criminal juvenil. Michael Swanson no quería pasar desapercibido. Según reconstrucciones posteriores, su deseo no era simplemente cometer un delito común. Buscaba notoriedad, quería ser temido, quería que su nombre fuera recordado. En su mente, la violencia era un medio para alcanzar una identidad que creía inexistente en su vida cotidiana. El psiquiatra forense que más tarde analizaría su conducta fue claro al describirlo. Un adolescente obsesionado con la idea de trascender a través del caos, influenciado por figuras criminales glorificadas en películas, series y relatos sensacionalistas. Los hechos comenzaron a tomar forma en noviembre de 2010. Michael vivía en Minnesota, en un entorno familiar que, a simple vista, no anticipaba una tragedia de tal magnitud. Sin embargo, aquella noche tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Abandonó su casa sin avisar, tomó el vehículo de su madre sin autorización y emprendió viaje hacia el estado de Iowa. No se trató de una huida impulsiva ni de una reacción emocional momentánea. Todo indica que fue una acción planificada. Antes de salir, preparó una bolsa de lona en la que guardó dinero sustraído, un pasamontañas y un arma de fuego de gran calibre que había tomado del entorno familiar. Ese equipamiento no respondía a una improvisación. Era parte de un plan que, según los investigadores, llevaba tiempo gestándose en su mente. Su objetivo declarado era cometer robos en establecimientos comerciales y aparecer en los titulares. Quería atención, quería impacto. Lo que ocurrió después superó incluso ese planteamiento inicial. Durante las siguientes horas, Michael recorrió distintas localidades de Iowa. Entró en 2 tiendas de conveniencia ubicadas en ciudades diferentes, Humboldt y Algona. Ambos establecimientos tenían algo en común. Eran atendidos por una sola persona durante el turno nocturno. Según las reconstrucciones oficiales, en ambos casos el joven ingresó cubriendo su rostro, exhibió el arma y exigió dinero y objetos de valor. Los empleados, sorprendidos y atemorizados, accedieron a cada una de sus demandas. Sin embargo, el desenlace no terminó allí. Tras obtener lo que buscaba, Michael accionó el arma contra los trabajadores, pese a que no existía resistencia ni intento alguno de confrontación. Las personas afectadas fueron Sheila Meyers, de 61 años, y Vicky Bowman Hall, de 47. Ambas eran conocidas en sus comunidades por su trato amable y su dedicación al trabajo. Ambas estaban solas aquella noche. Ambas pidieron clemencia. Ninguna tuvo oportunidad de salir con vida. Las autoridades describieron posteriormente estos hechos como actos carentes de lógica utilitaria. No hubo provocación ni necesidad operativa para causar tal daño. Fue una acción deliberada que dejó a 2 familias destrozadas y a comunidades enteras sumidas en el desconcierto. Los primeros reportes, desde las escenas,
Hablaban de un entorno caótico, con signos evidentes de violencia extrema. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero nada pudo revertir lo ocurrido. A pesar de la magnitud de los hechos, Michael no intentó desaparecer. No cruzó fronteras lejanas ni cambió radicalmente su apariencia. Al día siguiente, se dejó ver con normalidad en un restaurante de comida rápida. Fue allí donde un antiguo compañero de escuela lo reconoció y alertó a las autoridades. La policía actuó de inmediato. El arresto se produjo sin resistencia. Michael no intentó huir ni negar su identidad. Parecía asumir, con inquietante serenidad, que su recorrido había llegado a una nueva etapa. El interrogatorio policial se convirtió en una pieza clave del caso. Las grabaciones muestran a un joven relajado, incluso entretenido, respondiendo a las preguntas de los investigadores. No hubo lágrimas ni silencios incómodos. Tampoco se percibió angustia. Michael relató los hechos con un tono plano, intercalando risas que resultaron profundamente perturbadoras para los oficiales presentes. No era una risa nerviosa, sino una expresión de satisfacción. Cuando se le preguntó por sus motivaciones, no ofreció justificaciones complejas. Dijo que simplemente tenía ganas de hacerlo. Habló de los hechos como si narrara una secuencia cualquiera, sin mostrar empatía por quienes habían resultado gravemente afectados. Incluso describió cómo tomó decisiones clave antes de ingresar a los establecimientos, incluyendo la idea de no dejar testigos que pudieran identificarlo posteriormente. Uno de los momentos más inquietantes del interrogatorio ocurrió cuando los investigadores le preguntaron cómo se había sentido al accionar el arma. Michael respondió que no le produjo mayor efecto emocional. Dijo que no le importó. Mencionó una sensación de adrenalina y poder, pero sin atribuirle mayor trascendencia. Esa indiferencia absoluta frente al sufrimiento ajeno fue uno de los aspectos que más alarmó a los expertos en conducta criminal juvenil. Los oficiales permanecieron en silencio durante varios tramos del interrogatorio, visiblemente impactados por la frialdad del relato. Para muchos de ellos, no se trataba simplemente de un joven confundido, sino de alguien con una desconexión profunda respecto a las normas básicas de convivencia y respeto por la vida humana. Esa impresión sería reforzada semanas después durante el proceso judicial. En el juicio, uno de los testimonios más relevantes fue el del psiquiatra forense, designado para evaluar a Michael Swanson. Su análisis fue detallado y contundente. Señaló que el joven mostraba un orgullo evidente por lo ocurrido y una notable incapacidad para comprender por qué sus acciones habían generado tanta indignación social. Según el especialista, Michael tenía fantasías recurrentes sobre convertirse en una figura criminal temida, alguien cuya reputación se construyera a partir del miedo. El psiquiatra explicó que Michael no buscaba únicamente cometer delitos, sino ser reconocido por ellos. Para él, la atención mediática y el impacto social formaban parte esencial del objetivo. Durante las evaluaciones, el joven expresó una fascinación persistente por la violencia y la idea de causar daño, sin mostrar señales claras de culpa o arrepentimiento. Desde su perspectiva, el sufrimiento ajeno carecía de relevancia. Estas conclusiones generaron un intenso debate en la sala del tribunal. Mientras la defensa intentaba presentar el caso como el resultado de una alteración mental severa, la fiscalía sostuvo que Michael sabía perfectamente lo que hacía y que actuó con plena conciencia de sus decisiones. El juez escuchó con atención ambos argumentos, consciente de que el fallo sentaría un precedente importante. El juicio de Michael Swanson avanzó con rapidez, pero cada audiencia estuvo cargada de una tensión difícil de describir. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de seguridad, los testimonios de los primeros respondientes, la confesión detallada y el arma recuperada dejaban poco margen para la duda sobre la autoría de los hechos.
Sin embargo, el verdadero eje del proceso no giró en torno a lo ocurrido, sino a una pregunta crucial. ¿Debía ser juzgado como menor o como adulto? La defensa intentó construir su estrategia alrededor del estado mental del acusado. Argumentó que Michael no comprendía plenamente la gravedad de sus actos y que presentaba una desconexión profunda con la realidad. Para sostener esta postura, se mencionaron evaluaciones previas y se hizo referencia a informes que advertían sobre comportamientos violentos si no recibía tratamiento adecuado. Según esta línea de argumentación, el sistema había fallado al no intervenir antes de que ocurriera la tragedia. Sin embargo, la Fiscalía presentó una visión completamente opuesta. Para los acusadores, Michael Swanson actuó con planificación, conciencia y control. Cada paso, desde la preparación del viaje hasta la selección de los establecimientos y el uso del arma, demostraba intención clara y comprensión de las consecuencias. No se trataba, afirmaron, de un impulso descontrolado, sino de una serie de decisiones tomadas de forma deliberada. El juez escuchó atentamente ambas posturas. Durante las audiencias, observó directamente el comportamiento del acusado. Michael permanecía casi siempre impasible, con esa misma sonrisa que había llamado la atención desde el primer día. En algunos momentos, incluso soltaba risas suaves, mientras se exponían testimonios profundamente dolorosos. Aquella actitud no pasó desapercibida y se convirtió en un elemento clave en la valoración final del tribunal. Cuando llegó el momento de la sentencia, la sala estaba en silencio absoluto. Las familias de las personas afectadas ocupaban las primeras filas, sosteniéndose unas a otras. Para ellas, el juicio no era un debate legal, sino la última oportunidad de ser escuchadas y de obtener una respuesta frente a una pérdida irreparable. El juez fue directo en sus palabras. Rechazó la idea de que Michael careciera de capacidad para entender lo que hacía. Dirigiéndose al acusado, señaló que había actuado con frialdad, previsión y una alarmante ausencia de empatía. Declaró que representaba un peligro permanente y que no existía evidencia de arrepentimiento genuino. Según su criterio, no había espacio para la reintegración en una sociedad que exige el respeto por la vida y la seguridad de los demás. La decisión fue clara. Michael Swanson sería sentenciado como adulto. El veredicto incluyó 2 condenas de por vida sin posibilidad de revisión futura, correspondientes a los hechos ocurridos en ambas tiendas. Al escucharse la resolución, muchos esperaban alguna reacción distinta por parte del acusado, pero Michael no bajó la cabeza ni mostró señales de conmoción. Por el contrario, volvió a sonreír. Para algunos presentes, esa reacción resultó más devastadora que la propia sentencia. Los testimonios de las familias marcaron uno de los momentos más duros del proceso. El esposo de Vicky Bowman Hall tomó la palabra con la voz quebrada. Relató cómo aquella noche había cambiado su vida para siempre y describió la sonrisa del acusado como una imagen que jamás podría borrar de su memoria. Dijo que no se trataba solo de una pérdida, sino de una herida abierta que se profundizaba cada vez que veía esa expresión de burla. La hija de Sheila Meyers habló entre lágrimas. Describió a su madre como su mejor amiga, una mujer trabajadora y solidaria que jamás imaginó convertirse en víctima de una violencia tan absurda. Dirigiéndose directamente a Michael, le preguntó si alguna vez había sentido algo parecido al remordimiento. La pregunta quedó suspendida en el aire. No hubo respuesta, no hubo disculpas, no hubo reconocimiento del daño causado. Para los observadores externos, el caso parecía cerrado. La sentencia había sido dictada y el responsable ya no volvería a caminar en libertad. Sin embargo, la historia de Michael Swanson no terminó con el fallo judicial. Tras su ingreso al sistema penitenciario, su comportamiento continuó generando preocupación entre las autoridades correccionales. Según informes oficiales, Michael se convirtió rápidamente en una figura conflictiva dentro de la institución.
no por necesidad de defensa o supervivencia, sino por una aparente búsqueda constante de confrontación. Iniciaba disputas con otros internos, desafiaba al personal y se involucraba en situaciones que alteraban el orden general. Los evaluadores señalaron que parecía prosperar en el caos, como si la reacción de los demás le proporcionara una sensación de control. Las evaluaciones psicológicas realizadas en prisión reforzaron esta percepción. Los especialistas indicaron que su conducta no respondía al miedo ni a la adaptación al entorno carcelario, sino a un patrón persistente de dominación y necesidad de reconocimiento. Años después de la sentencia original, Michael seguía persiguiendo la imagen que había construido en su mente, la de una figura temida. Un incidente ocurrido dentro del centro penitenciario llevó el caso a un nuevo nivel de gravedad. Según los reportes, Michael y otro interno emboscaron a un compañero en un acto descrito como premeditado. La persona afectada sufrió lesiones severas en la zona del cuello y requirió atención médica de urgencia. Aunque logró sobrevivir, el episodio conmocionó incluso a los funcionarios con más experiencia. Este nuevo hecho derivó en un proceso judicial adicional. Michael fue nuevamente hallado culpable y recibió una condena extra de 25 años. Con esta ampliación, cualquier posibilidad remota de indulgencia quedó completamente anulada. El tribunal dejó claro que su comportamiento confirmaba las evaluaciones iniciales. No había señales de cambio ni intención de modificar su conducta. Para las familias de las víctimas originales, enterarse de estos nuevos episodios fue profundamente doloroso. Lejos de ofrecer algún tipo de cierre, reforzó la certeza de que Michael nunca había sentido un arrepentimiento auténtico. Cada informe desde la prisión era una confirmación de que la sonrisa del tribunal no había sido una máscara, sino una expresión genuina de su forma de ver el mundo. Hoy, Michael Swanson cumple condenas de por vida consecutivas, sumadas a años adicionales por hechos posteriores. Permanece tras las rejas, no como la figura legendaria que creyó convertirse, sino como un recordatorio inquietante de lo que puede ocurrir cuando la violencia se utiliza como herramienta para llenar vacíos personales y buscar relevancia. Su nombre no genera respeto ni temor, genera reflexión. Obliga a cuestionar los límites entre la responsabilidad individual, la salud mental y la respuesta del sistema. También expone el peligro de glorificar la conducta criminal y convertirla en un medio de identidad para mentes vulnerables. Este caso sigue siendo analizado en ámbitos judiciales, forenses y académicos como un ejemplo extremo de desconexión emocional y búsqueda de notoriedad a cualquier costo. No es una historia sobre fama, sino sobre las consecuencias irreversibles de decisiones tomadas sin empatía ni consideración por los demás. Si este tipo de historias te hacen reflexionar sobre la justicia, la psicología forense y los límites de la responsabilidad, no te quedes al margen. Apoya este contenido con un like, suscríbete para más análisis de casos reales y deja tu comentario. ¿Crees que Michael Swanson actuó por una alteración mental profunda o por una elección consciente? Tu opinión es importante.